Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Vamos a empezar el programa de hoy con una noticia triste. Ha muerto Huber Matos. A la familia de Huber Matos y al pueblo cubano le rendimos un pésame de corazón y deseamos que donde él esté en estos momentos pueda ver la libertad de Cuba muy pronta. Tenemos también en las noticias que están ocurriendo muchas cosas en Venezuela y también están ocurriendo muchas cosas en Panamá. Y es el tipo de tema que es difícil hacer en un programa o dividir y tratar de hacerlo sobre uno de los dos temas. Y por eso tengo hoy aquí con nosotros a Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y a Humberto Aguilar, abogado, quienes nos van a hablar a nosotros de esos dos países a los cuales nos sumamos y les dedicamos este programa a esas madres que se han lanzado a las calles a pelear, y ese gran pueblo venezolano, y a nuestros hermanos panameños que nos han dado una acogida que quizás no hemos sido lo suficientemente agradecidos. Bienvenidos a ambos de ustedes, Humberto y Ramón Saúl. Ramón Saúl Sánchez, usted hace pocos meses estuvo en una huelga de hambre en la cual, hasta que usted no se aseguró, y esto es a instancia del Departamento de Estado de este país, que iba a haber un salvoconducta para estas personas que estaban en las cárceles de las Bahamas, usted no paró esa huelga de hambre, y me consta a mí que usted está hasta cierto punto perjudicándose su salud. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días que nos traen otra vez a ese momento? Bueno, Luis, como recordarás, se hizo una huelga de hambre producto de una campaña que lanzó el Movimiento Democracia después que Jesús Alexis Gómez obtuvo una serie de informaciones de los maltratos en las Bahamas. Él y yo hicimos la huelga de hambre y logramos que el gobierno de las Bahamas accediera a dejar ir a un tercer país a otros cubanos. No, si me perdonas, lograron que el gobierno de las Bahamas reconociese los abusos que había allí, que era el tipo de cosas que iban a poner por debajo del tapete para que se olvidase, y todavía siguen investigaciones en eso. Perdóname la interrupción. Sí, no, de hecho, hay todavía pendiente un proceso en contra de varios guardias que han admitido los abusos. Se está debatiendo ahora traer algunos de los testigos que fueron repatriados a Cuba de nuevo a las Bahamas. Tumbaron la cárcel o parte de la cárcel la están haciendo nueva, etcétera. Pero bueno, un grupo de cubanos fue admitido por el gobierno de Panamá muy generosamente a partir de la gestión de Lorenzo Palomares, Raymond Molina, el embajador Guillermo Cochés y eventualmente el presidente Martinelli, y estos cubanos fueron enviados a Panamá. Siempre se les dijo de principio, esto es un par de meses y ustedes tienen que hacer su vida. La opción era o regresar a Cuba o ir a este país, porque sí, lamentablemente nadie quería que ellos fuesen a su país. Claro. Y digo esto porque me consta. Sí. Se acordó que se les iba a dar albergue por hasta de 60 a 90 días tope, no se les iba a dar permiso de trabajo, y eran una serie de condiciones que se les dio a escoger. Perdón, siga usted. Se les dio el permiso de trabajo, etcétera. No sé la dificultad que tuvieron, pero de inicio la Cruz Roja se involucró, la Cruz Roja gastó sus recursos. Nosotros acá hicimos un maratón. Jesús Alexis consiguió que Gos Machado hiciera una donación de $5,000. Entre la gente de pueblo en La Poderosa se consiguió otros $4,000, $4,000 y pico más o menos. Se envió a la Cruz Roja. La Cruz Roja entonces dividió ese dinero entre ellos para que ellos pudieran alquilar su habitación, ¿Cuántos eran ellos en número? ¿Eran nueve en aquel momento. ¿De esos 9, qué pasó? De esos 9, 4 de ellos aparentemente siguieron su camino. Algunos de ellos están en los Estados Unidos. Me consta, vi uno de ellos ayer. Ya, ok. Entonces 5 se quedaron en Panamá, y por alguna razón, y creo que esa posición está siendo instigada por alguien allá, comenzaron una huelga de hambre contra Panamá. Cosa que nosotros Es lamentable, porque ese es el país que les había dado a ellos la entrada. Efectivamente. Y esto cierra las puertas en el futuro, desgraciadamente. Aparentemente en las últimas horas, a instancia de muchas personas, ellos han detenido esa huelga de hambre. Todavía no he corroborado eso 100%, ojalá que sea así, porque me parece que esto al único que ayuda es al régimen de Cuba. El gobierno panameño y el pueblo de Panamá lo va a ver como desagradecidos, y de hecho otros gobiernos dicen, bueno, mira, ya ves por qué no ¿para qué traer ayudar? este problema hacia aquí? Exactamente. Voy a volver a esto en un segundito, pero Humberto Aguilar,
Usted en los años 80 del siglo pasado fue a las Naciones Unidas con un grupo que, si se me olvida mencionar a alguien, quisiera que se sepa que no es porque lo he querido omitir, porque recuerdo que estaba Wilfredo Allen ahí, estaba Johnny Clark, estaba Jesús Permuy, y había un sinnúmero de personas de las cuales se llevaron expedientes. Usted me estaba diciendo ahí que usted estaba muy preocupado por las condiciones que están ocurriendo en Venezuela, y usted estaba haciendo un vínculo entre países del extranjero en Venezuela, además de Cuba. Es una de las cosas que nos hemos dado cuenta por diferentes comunicaciones que hemos tenido con diferentes personas. Venezuela, no se sabe quién manda, se sabe que son los cubanos. Que Fidel, ¿no? Son los cubanos. Pero el gobierno castrista. Bueno, aparentemente yo he hablado con varias personas que están allá y se están moviendo y dicen que el que tiene la mano abierta para decir que se haga de todo allí es Ramiro Valdés. Y que lo que está pasando en Venezuela es triste porque hay muchos intereses económicos que tienen que ser protegidos. Uno de ellos es grandísimo, que es el movimiento de Hezbollah en Venezuela. Un momentico, quizás estemos hablando de Ignacio Vanessa. Usted se dedica en su vida profesional a la investigación de lo que es el lavado de dinero. Y el movimiento de actividades terroristas en el Caribe y en el mundo entero. Y usted lo ha usado, como usted ha aparecido como perito en corte y también en otros programas de televisión. Sí, yo he dado charlas para la CIA, he dado charlas para el FBI, el Internal Revenue Service. Que usted diga que el Hezbollah está metido en Venezuela es, yo diría que, por falta de mejor palabra, es un dato que usted puede corroborar. Tengo pruebas de eso, tengo reportes internos del gobierno de Venezuela que ya fueron entregados a diferentes gentes en el gobierno de los Estados Unidos, que prueba que hay un movimiento que se formó hace 2 o 3 años para mover dinero sucio y drogas adentro y afuera de Venezuela. Y se lo hemos dicho a varias personas en el gobierno porque eso crea un cierto peligro a los Estados Unidos. Yo sé que Martinelli se enteró por otros recursos y una de las cosas que Martinelli ha dicho es hay que poner un bloqueo a Venezuela, hay que bloquear a Venezuela para que no entre más nada, armas ni nada. Aguante ese pensamiento porque ahora voy a volver a Ramón Saúl. Ramón Saúl hace poco tiempo se interceptó en Panamá ese cargamento que venía de Cuba, que era azúcar escondido, perdón, ¿era azúcar disfrazada de armas o eran armas disfrazadas de azúcar? Y qué casualidad que ahora, después de eso, está pasando esto con estos jóvenes que fueron para allá. ¿Puedo inferir yo como abogado que quizás hay una mano siniestra atrás de todo esto? La especulación es válida, pero no solamente el caso de los cubanos. El gobierno de Panamá ha pedido a la OEA que se reúna para tomar cartas en la cuestión de Venezuela, donde se están asesinando a mansalvas a los estudiantes y los ciudadanos. Oye, qué coraje de esos muchachos. Sí, mucho coraje, mucha necesidad de que los apoyemos. Y yo creo que esto es algo que el régimen de Cuba resiente profundamente. No solamente la cuestión del asilo a los cubanos, sino la cuestión del barco, como tú dijiste, el barco norcoreano, que ya de hecho ha sido retornado a La Habana, pero que las Naciones Unidas encontró que ese hecho era violatorio del embargo de armamentos que le había impuesto. Pero si es que no hay embargo, acuérdense, embargo está en palabras. Quisiera destacar, y perdonen por este paréntesis, pero muchas personas a veces no saben que Cuba tuvo sus muchachos que pelearon también. Y recuerdo que uno en particular, Virgilio Campanería, cuando lo fusilaron, gritó "Viva Cuba libre, viva Cristo Rey". Pero no había la prensa que hay hoy en día, claro, y no había la manera de probarlo. ¿Qué ven ustedes en similaridades entre lo que está pasando con los jóvenes, las madres, ese gran pueblo con tanto coraje, hoy, vis a vis ayer, y a dónde vamos en Venezuela? Bueno, yo pienso que algo muy especial está surgiendo en Venezuela. No solamente la lucha contra la dictadura, sino que el ciudadano de conciencia, el ciudadano común está ganando conciencia, se está convirtiendo en un ciudadano de conciencia a través del método de la lucha cívica no violenta. Se está empoderando, está utilizando los medios sociales, las redes sociales, para poder enviar su mensaje. Se está dando cuenta quién verdaderamente es el villano en el continente, el régimen de Cuba, que se ha convertido en el imperialismo castrista, en el neocolonialismo castrista, que ha mandado entre 50 y 110.000 soldados para Venezuela, para chuparle a Venezuela toda su riqueza y poderse mantener en el poder. Voy a decir eso, pero mire, voy a traer un invitado nuevo aquí al programa, sí, que esta es la gran diferencia entre el mundo de hoy
y el mundo de 1959. Todos los venezolanos están conectados. En Cuba, en provincias que usted habla con ellos, no saben lo que está pasando en La Habana. Y es más, no sé si era usted, Aguilar, el que me estaba contando que usted preguntó que qué se sabía en La Habana de lo que estaba pasando en Venezuela, y la información estaba bien aguada. Este uso del teléfono le ha dado al individuo ese conocimiento y yo diría que hasta valentía, porque saben que las personas que abusan no van a estar impunes. Y demuestra quiénes son los cobardes, porque el presidente dice, no, son fascistas, pero las cámaras no mienten. Y bien, ¿quiénes son los fascistas? No. ¿Y quiénes son los que están sufriendo? Y las cámaras no mienten, tú lo ves ahí claro. Dice, no hay tropas de otros países. Yo no sé si usted se acuerda, pero en los años 80 tuvimos un caso donde un muchacho en lo que era la sección de intereses norteamericana en Cuba, que era la embajada cuando uno era chiquitico allí, tomaron películas de las guaguas que venían con los tines de repudio. Entonces fíjate la ironía, en Cuba se vestían como con ropa cualquiera, en Venezuela vienen con uniformes y todo. Se los dan, le dan las camisetas y le dan todo para ir a las demostraciones. Usted me estaba diciendo, Ramón, que acaba de recibir una noticia. Aquí mismo estoy recibiendo constantemente desde Cuba los mensajes de Twitter y desde Venezuela. Y eso que en Cuba no hay internet, como ustedes conocen. No hay acceso muy limitado. Se las agencian exactamente de manera muy limitada. Sí. El 1 de abril parece que va a haber un poquito más de amplitud en el acceso a algunos recursos de correos electrónicos para la población, pero en la medida que esto va sucediendo, el ciudadano va obteniendo dos elementos fundamentales en la lucha por el cambio: la información y la comunicación. Ramón Saúl Sánchez, usted en antaño pensaba que la manera de acabar con las dictaduras era a base de violencia. Usted ha hecho un cambio que ya tiene, yo diría, casi 25 a 30 años. Ese movimiento que quizás hasta se burlaban de usted en antaño, oiga, no hay marcha atrás, ¿eh? No hay marcha atrás. Es muy poderoso, porque el movimiento de la lucha cívica no violenta es un movimiento en que el ciudadano participa por una cuestión de conciencia y de principio. Y si no hay información, no hay conciencia. Exacto, no lo obliga a nadie, lo hace simplemente porque estima que hay cosas malas que tiene que cambiar. Está ya equipado con el arma más poderosa que hay en la faz de la tierra, que es su dignidad humana. Cuando alguien se indigna, señores, le camina para arriba un cañón, le camina para arriba un tanque. Recordamos la famosa foto de Tiananmen. Cuando alguien se indigna, dice, yo doy mi vida, no estoy dispuesto a arrancarle la vida a nadie, pero doy mi vida por lo que yo pienso. Y a veces el soldado que está ahí apuntando y que está dando golpe, que está abusando, se desmoraliza ante la dignidad de esa otra persona. Eso es poder cívico, es poder moral contra esas cosas que son de Dios. Nadie puede. Antes de ir a usted, doctor Aguilar, Ramón Saúl Sánchez, cuando usted estaba en su huelga, y creo que hay una muchacha de apellido Tauler que también lo ha hecho en Colombia, a nosotros se nos hablaba que le pusiésemos un pleito a través de la OEA al gobierno de las Bahamas. Una de las cosas más tristes para un abogado es decir, caballero, pero es que no hay jurisdicción. Sin embargo, se está creando una conciencia. ¿Qué le podemos decir a nuestros hermanos venezolanos que no estamos allí para ayudarlos físicamente? Bueno, primero que tienen una solidaridad tremenda por parte nuestra, no solamente los que estamos fuera, sino los que estamos dentro. Yo creo que cada vez despierta más el continente, y era lo que decía al principio, nos estamos empoderando, nos estamos robusteciendo. El sistema comunista busca desposeer al individuo de su autoestima, separarle los pilares que apoyan el carácter. Por ejemplo, el amigo lo convierte en chivato, divide la familia. A los padres se los quita porque van a... Exacto, divide la familia, cierra las organizaciones fraternales, los aleja de la iglesia y le cierra las iglesias. O sea, todos los pilares espirituales, anímicos, fraternales, filiales, se los quita para dejar al individuo desprovisto del apoyo a su autoestima, y entonces el individuo busca escapar en vez de resistir. Eso se está revirtiendo con este método de la lucha cívica no violenta. Yo le voy a preguntar, cuando acabe ahora con el doctor Aguilar, que si usted pensaba así hace 30 años. Y a usted, doctor Aguilar, yo quiero que usted me conecte esto que está pasando con, dice usted que está enjolada atrás de esto. Venezuela se ha convertido en un gran negocio
como estaba hablando hace un minuto, de que Cuba ha ido ahí a sacar todo lo que pueda. Pero bueno, no Cuba solo ha hecho eso históricamente, porque a la Unión Soviética se lo hizo. Sí, y se lo está haciendo a Venezuela y no quieren perder. Y lo hacen aquí en el exilio y no nos damos cuenta. Y hay otros grupos que vieron lo mismo, hicieron ese mismo plan. Los coreanos del norte están metidos ahí, sacando lo que puedan. Los rusos están metidos ahí otra vez, sacando lo que puedan. Pero hay tanta riqueza. Sí, es uno de los países más ricos, tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, más grandes que Arabia Saudita. Fueron los que crearon el OPEC. Entonces, Venezuela es un país estratégico y nosotros los americanos aquí no nos hemos dado cuenta el peligro que es el gobierno que tiene Venezuela ahora. Y que, perdone por interrumpirlo, pero ¿qué hecho tiene que ocurrir para que nos demos cuenta que tenemos el peligro enfrente? Que en este momento los que mueven más cocaína, más marihuana en el mundo que Chapo Guzmán son los miembros de Hezbollah. Ellos controlan todo movimiento de Sudamérica a Europa. Pero no son más fáciles de identificar ellos. No, porque ya no se llaman, ya no tienen nombres árabes. El gobierno de Venezuela le ha dado a 150 de ellos pasaportes venezolanos. Yo tengo los nombres. Eso es complicidad. Y entonces le cambian el nombre. El que se llamaba Mohamed Hassan ya no se llama, es Antonio Pérez. Entonces, ciudadanía venezolana. Entonces se mueven por el mundo entero. Nosotros no sabemos que en este momento hay muchos de ellos en el norte de Colombia. Hay muchos de ellos en Argentina. Pero perdón, entonces no están en Venezuela. No salen de Venezuela para ahí, pero ya entran a esos países con diferente identidad. Ya no son miembros de Hezbollah, ya no son árabes, ya no son libaneses. Y antes de que vuelva a Ramón Saúl, ¿y cómo es que usted puede seguir estas pistas? Hay nombres que ya hay se bancos, entregaron. obviamente. Y hay cuentas de banco también. Y hay conocimiento de parte de este país, ¿no? Oh, sí, sí, y parte de otros países también que han tenido acceso a esos documentos. Una de las personas que se interesaron desde el principio, cuando yo hablé con ellos, fueron los de Israel. Bueno, ellos tienen posiblemente el mejor sistema de seguridad. Y la necesidad mejor, porque ellos no pueden jugársela con estas personas. No quiero irme en una tangente de lo que están haciendo en contra de nosotros, porque este programa es sobre derechos humanos y la ley. Ramón Saúl, usted ha estado en ambos lados de lo que es la pelea. Y a ellos se lo he preguntado anteriormente. Del método de la pelea. Del método de la pelea, porque sigue siendo pelea, es correcto. No, pero siempre estuve del lado en contra del régimen ese, pero en el lado de la lucha cívica. Usted se ha jugado su libertad en más de una ocasión. Se le podía criticar que usted está loco. Esa pasión que usted y yo hemos discutido mucho. Usted está dispuesto a dar su vida y ahora le voy a preguntar, ¿no cree que usted es mucho más valioso vivo que jugándose la vida por personas que meses después lo hacen a usted quedar mal? Nos hacen quedar mal. Luis, uno lucha por el principio, por un principio. No todos los seres humanos son así, no todos son malagradecidos, etcétera. Pero aunque lo fueran, hay ciertos principios, o sea, uno tiene que tener fe en algo en la vida. Yo tengo fe en que el ser humano es mejorable. Y uno lucha por el principio de justicia, por el principio del derecho y una serie por los valores humanos, etcétera. Así que independientemente de si alguien mañana viene y le dice, gracias Luis, por las muchas veces que me representaste en la corte. No se hace por eso. Independiente de eso, tú lo vas a seguir haciendo. Tú lo has hecho una pila de veces, lo has hecho con nosotros, lo has hecho con muchas otras personas. Pero ahora les voy a preguntar. Ambos de ustedes tienen en común que el gobierno de Cuba no los deja entrar en Cuba. Voy a empezar con usted, doctora. ¿Por qué? Usted ha querido ir allá. Usted ha querido hacer un número de cosas allá que yo no necesariamente estoy de acuerdo con su seguridad física. Como no la estoy con la de... Me han cerrado la puerta. Pero ¿a qué atribuye usted eso? Es que le tienen miedo a la verdad. Ellos tienen miedo que le abran la puerta a alguien y dicen, mira, esto no sirve. Pero claro, ¿usted honestamente cree que usted puede ir a Cuba y que le van a dar acceso al televisor? No es necesario, pero me dan acceso a individuos que viven allí, que creen en el sistema ese, y tú le dices, no, el sistema este no sirve por esto, esto y esto. Si lo hace un solo Humberto Aguilar, quizás no haya ninguna diferencia, pero cuando ya van muchas personas en grupo que lo estamos tratando de hacer, entonces el peligro es para ellos, y ellos saben que no lo van a hacer. Ramón Saúl Sánchez, a usted no lo dejaban salir de Dade County por un tiempo, ¿se acuerda? ¿Por qué? Bueno, además de que usted es un hombre problemático y todo eso, pero... Aparte de todas esas cosas. Bueno, Luis, obviamente el régimen de Cuba no quiere que entremos a Cuba porque piensa que si entramos a Cuba con nuestro mensaje de lucha cívica no violenta, puede ser que convenzamos a un cubano
que algún cubano se quite la venda. A una y juventud muy miedo. valiosa que no tiene miedo. Sí, le tiene mucho miedo a la verdad, lo que dijo Humberto. Le tiene mucho miedo a la verdad. Pero esa verdad está entrando en Cuba. Esa verdad quizás no la llevemos nosotros ahora, eventualmente tarde o temprano, yo lo he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo, tarde o temprano nosotros vamos a entrar en Cuba. El más convencido de eso es el régimen de Cuba, que pone sus torpederas ahí, que le pide al gobierno de Estados Unidos que nos amarre los brazos. Es más, René González, por cierto, que hoy o mañana dejan en libertad a uno de los espías. René González... Pero lo dejan porque cumplió su condena. Sí. Vamos a aclarar, porque aquí Fidel Castro hace 4 años dijo que lo iba a tener para Navidad, y aquí hemos dicho en más de una ocasión, eso quizás pase en otro lado, pero aquí está la ley. Pero bueno, René González, uno de los espías que fue liberado antes, porque cumplió su condena, estaba infiltrado en el movimiento Democracia. Sus reportes hacia Cuba decían: no se puede menospreciar a estas personas, tarde o temprano, estas personas del movimiento Democracia van a entrar en Cuba. Y nosotros decimos: sí, tarde o temprano, sí lo vamos a hacer. Es nuestro derecho y no se lo cedemos a nadie, y menos a un tirano. ¿Tenemos que pedirle permiso a la OEA para entrar en nuestra patria, o somos suicidas y queremos hacer eso? ¿Por qué? Nosotros administramos nuestro pellejo, así que nosotros decidimos cuándo. Pero la OEA o las Naciones Unidas debían resguardar esos derechos. Menciono la OEA porque aquí hay un movimiento para dejar a que Cuba regrese a la OEA. Claro, pero la OEA, las Naciones Unidas debían resguardar los derechos que ellos firman, ellos, y Cuba fue signataria, es más, Cuba fue impulsora a través de Guy Pérez Cisneros y de otros Él iba a estar aquí en el 40 y pico, ¿no? Sí, en 1948. La Carta de los Derechos Humanos. Día 10 de diciembre, 1948. Nosotros, los cubanos, fuimos una fuerza motriz detrás de esa carta, como lo fue Eleanor Roosevelt y otras personas, Haití y otros países. Pero bueno, firmaron ese documento diciendo: ciudadanos del mundo, ustedes tienen este derecho. Ellos crearon una expectativa, no solamente de que lo tenemos, sino de que ellos lo van a defender. Todavía estamos esperando que eso suceda. Yo quiero ver cómo cuelo a Franklin Roosevelt aquí, Aguilar, porque yo sé que usted, él es uno de sus ídolos, pero vamos a volver a esta cuestión de la Carta de Derechos Humanos. Se supone que uno no tenga miedo a ir a fronteras, que no tenga miedo a tener acceso a información. ¿Por qué es tan noticioso lo que hace Marco Rubio en el Congreso cuando reacciona a otro senador que tiene el mismo acceso a información que tiene él, que pinta villas y castillos en Cuba? Son gente equivocada completamente, que quieren quieren creer la mentira, porque ellos no pueden creer que el daño que ha hecho la familia Castro a Cuba puede ser verdad. Entonces dicen: no, eso no puede ser, mira, tienen medicina gratis, tienen esto, tienen todo, pero es que no hay nada, y es la gran mentira. Y hay personas que lo tratan de decir y enseñarlo. Mire lo que está pasando, no hay derechos humanos, no hay manera de vivir como un ser humano en Cuba, y hay gente que no quieren ver. Pero no, porque quiero hacer una pregunta sobre eso. Decía Bob Dylan: ¿cuántas veces va a tener que sonar para que la gente se dé cuenta? ¿Cuántas veces, cuántas violaciones de derechos humanos, cuántas violaciones de pacto, cuántas guerrillas que estén llevando va a demorar para que se den cuenta aquí en este país el daño que hace ese régimen? Hasta que un hombre con virtud, con moral, con dignidad se pare en el Congreso y diga: mira lo que está pasando ahí, hay que hacer algo. O en las Naciones Unidas, que alguien diga. Pero ha habido hombres que lo han hecho. Pero no lo han escuchado nunca. Lo que ha dicho Martinelli en los últimos días es una cosa que se tiene que hacer. Vamos a hacer algo. En Venezuela están matando a la juventud con una gran mentira, y nadie escucha a Martinelli y se burlan del hombre, como diciendo: no, eso no se puede hacer. Les voy a pedir que usen su brújula para poder ver el futuro, porque nos queda poco tiempo. Estamos en un momento clave, posiblemente histórico, porque estamos viendo cómo se está derrocando un gobierno tiránico por bueno, ¿estamos en la Revolución Francesa de nuevo, Aguilar? Estamos en una era muy interesante. Yo creo que los muchachos de Venezuela, los estudiantes, vieron lo que pasó en Ucrania y dijeron: se puede cambiar, vamos a la calle. No sé si ustedes vieron ese mensaje que dice: Venezuela, Ucrania está contigo. Sí. La última pregunta se la hago a usted, Ramón Saúl. Han pasado ya unos cuantos años. ¿Dónde estamos? ¿Estamos más lejos o más cerca? Estamos mucho más cerca. Nos estamos empoderando de un método de lucha. Ya las visiones, las filosofías, todas estas cosas están ante los ojos nuestros. Ahora
queda cómo las hacemos realidad. Y el pueblo está comenzando a accionar. Se está hablando de las cosas que antes no se hablaban. La democracia y la libertad, entre comillas, son conceptos muy abstractos si no lo acompaña de cosas reales, de justicia social, de soberanía, de solidaridad humana, y equipa al ciudadano con algún tipo de instrumento que pueda reclamar sus derechos. Yo creo que eso se está gestando en el fragor mismo de esta lucha. Y hay peligros, por ejemplo, la Unión Soviética, voy a decirlo así, pero bueno, Rusia quiere entrar militarmente en el continente, China quiere entrar militarmente en el continente. Hay gobiernos dispuestos como Cuba y como Venezuela a entregarle la soberanía. Si ya desde dentro de esos países estos ciudadanos de conciencia se están organizando, esa movida de ellos va a ser muy difícil que la pongan en vigor. Pero tengo, Ramón Saúl Sánchez, el miedo de que si usted está peleando contra alguien que tiene un fusil y usted está con las palabras, ¿no está usted en peligro que le quiten la vida también? Sí, la vida se puede perder ante el cañón de un fusil cuando usted lo confronta, o se puede perder cuando usted corre, porque le pueden dar el tiro por la espalda. La mayor parte de los ciudadanos le dan el tiro por la espalda. Aguilar, nos quedan menos de 2 minutos y si me puede hacer un pequeño sumario de por qué usted cree que Zavala está como mano siniestra en el gobierno de Venezuela. Usted me está hablando de las drogas, pero lo que es el día a día, ¿qué pruebas hay o dónde se pueden buscar esas pruebas? Las pruebas existen en los movimientos. Yo voy a muchas conferencias y el tema que se está hablando en las últimas 3 conferencias, en Antigua, en otras 2 que fuimos en Croix, es quién mueve las drogas en este momento, quiénes son las personas que tenemos que tener miedo. Y el problema es que ellos tienen que, de alguna manera, desde que perdieron el patrocinación de diferentes estados en Arabia, ellos necesitan dinero para seguir. Hezbollah es una organización muy peligrosa y ellos siguen diciendo lo mismo. El gol de nosotros es obtener suficiente dinero para mantenerlo como organización para que acabar con Israel. Nos queda menos de 1 minuto y quiero despedirme dando las gracias a Ala, a Jesús, a Mike, a Ricardo, a John, a Alexis, a Kerry, a Tomás, a Marlene Aguilar, que está aquí en el estudio, a Beth y a Anita. Y la pregunta es sí o no. Han pasado 20 y pico de años de que ustedes tenían otra manera de combatir. ¿Les pesa, sí o no? No. Y usted, Ramón Saúl, tiene la última palabra. No me pesa. Yo creo que uno tiene que evolucionar con los tiempos. Y yo creo que la lucha cívica no violenta es hermosa porque no busca vencer, lo cual es un acto de fuerza, busca convencer, lo cual es un acto de conciencia. Muchas gracias a ambos ustedes por estar aquí y una vez más les agradezco que han tomado el tiempo a venir aquí y a nuestra audiencia les deseamos que tengan una buena semana y los veremos la semana que viene. Buenas tardes, les habla su amigo Luis Fernández. Todas las semanas